entrar a este estudio siguiendo la serie que tenemos de conociendo al Dios que adoramos. Para eso yo le invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 8. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Cuando usted lo encuentre, contésteme con un amén, para que todos estemos en sintonía. Estamos estudiando acerca de conociendo al Dios que adoramos. Estos domingos atrás hemos estado hablando de cómo Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se ha manifestado, se ha dado a conocer. Y revisar en algunos dos domingos hablando acerca de la Trinidad en específico. Pero después de todo esto hemos conocido quién es Dios, cómo se manifiesta. Y hoy vamos a hablar un tema que quiero que usted me siga cuidadosamente, hermanos. ¿Por qué Dios Padre no es el Hijo? ¿Por qué Dios el Padre no es el Hijo? Y esto básicamente lo que nos permite es corregir cierto vocabulario que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? Por falta tal vez de conocimiento o simplemente porque no ocupamos el momento para escudriñar y conocer a Dios, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Nosotros decimos que somos una iglesia completamente trinitaria. En el Padre creemos también en el Espíritu Santo. Amén. Quiero que me siga con la lectura en este pasaje maravilloso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Quedámonos ahí en el 8. Amantísimo y Padre celestial, que estás en gloria, te rogamos, te ruego específicamente por este tu siervo. Guíame. Señor, que tu iglesia pueda ser edificada con tu palabra y por tu palabra. Que podamos entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Guíanos a tu verdad a través de tu palabra. Guíanos. Y que todos podamos entender que tú eres nuestro Padre. Y que nosotros somos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén
y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hemos leído un pasaje maravilloso que está justamente e intrínsecamente conectado con Hebreos 1, versículo del 1 al 3. Son pasajes que hablan que Cristo Jesús es eterno y que Él ha estado siempre en Dios. Así que el tema de la relación entre Dios, el Padre y el Hijo, es central en la teología cristiana. La pregunta, ¿por qué Dios es el Padre y no el Hijo? Y esta pregunta apunta directamente a una comprensión profunda de lo que usted y yo hoy conocemos como la Trinidad y del plan redentor de Dios. En este sermón, yo quiero que usted preste la suficiente atención. Exploraremos cómo la Escritura revela a Dios como Padre y cómo se distingue de Dios Hijo. Y por qué esta distinción es importante para nuestra comprensión del ser de Dios y de su obra en el mundo. Ambos pasajes, Juan 1, del 1 al 8, y Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, revelan a Jesucristo como el Verbo eterno, creador y sustentador del universo. Juan subraya que Cristo es la luz y la vida, que ilumina la oscuridad espiritual del mundo. Hebreos, por otro lado, enfatiza la superioridad de Cristo sobre todos los mensajeros anteriores de Dios o que Dios envió. Su papel en la creación y el mantenimiento del universo y su exaltación tras la obra redentora. Ambos textos revelan que hay una profundidad cristológica y que debemos ver y amar en estos pasajes, donde la plenitud de Jesús es esencial para entender su obra redentora y la relación con Dios el Padre. Dicho esto, quiero que empecemos nuestro sermón. Punto número 1. La revelación de Dios como Padre en las Escrituras. En la Biblia, la idea de Dios como Padre aparece desde el Antiguo Testamento, recorre todos los libros y hace un aterrizaje maravilloso y esplendoroso en el cumplimiento perfecto de Cristo Jesús en todo el Nuevo Testamento. Es decir, desde Génesis 1:1 que hemos comenzado estudiando en esta serie, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese momento toma vuelo el tema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y paulativamente se va revelando, paulativamente se va mostrando a tener un aterrizaje glorioso que es el Nuevo Testamento. Este aspecto es crucial para entender la relación dentro de la Trinidad y su relación con la creación y la redención que hemos experimentado nosotros como sus hijos. Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Dios es a menudo referido Padre de Israel en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, se menciona, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Mire lo que dice Deuteronomio. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Lo que aquí resalta del escritor
está diciendo, ¿no es Él tu Padre? Y que yo pudiera traer a coalición esta tarde, iglesia, ¿no es ese Dios nuestro Padre? Él es nuestro Padre. Y no solamente Él es nuestro Padre, sino que nos estableció también. Aquí vemos a Dios como el origen y sustentador de su pueblo, una imagen que ya comienza a revelar la paternidad divina en un contexto redentor. Si usted le presta atención al versículo 6 del libro el capítulo 32 de Deuteronomio. Además, Dios es descrito como el padre de los huérfanos. Lo tenemos allá en Salmo 68, 5. Lo que destaca su rol protector y amoroso. Pero en este punto, la entre Dios Padre y Dios Hijo no está sino que es más una figura paternal en relación con la creación del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos a Dios como Padre. En el Nuevo Testamento, donde la paternidad de Dios como Padre se clarifica más plenamente, específicamente en relación con el Hijo Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 leíamos: en el principio era el Verbo, Cristo Jesús el Hijo, y el Verbo era con Dios Padre, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. El domingo pasado decía que en el principio, cuando hablamos de Génesis 1:1, en ese principio que el tiempo comenzó a correr, el Verbo ya era, Cristo ya era, el Hijo de Dios ya era. Dios crea en el mundo. Ese momento en que Dios dice, hagamos al hombre, está hablando con su Hijo. Está hablando con Él. Hagamos al hombre a nuestra, póngale atención, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Especialmente en relación con el Hijo. Se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 añade, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí Cristo se presenta como el Hijo eterno. Yo quiero que me vaya a atención en ciertos detalles. Cristo Jesús siempre se presenta como el Hijo, siempre consonancia eterna en su presentación. Es decir, Cristo Jesús no es una criatura. Él es un ser divino eterno que ha existido por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Por eso los versículos son explícitos o específicos cuando dice, y en el principio era el Verbo. Ese era es eterno, una consonancia eterna. Era el Verbo y el era eterno. Ese era eterno con Dios, y el Verbo era Dios. Termina las últimas tres palabras, Verbo era Dios, es decir, ese Verbo era el mismo Dios. El mismo Dios. Jesús mismo habla repetidamente de Dios como mi Padre, Juan 5:17, distinguiendo su relación única con Él como el Hijo eterno. En la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, Jesús se dirige a Dios como Padre. Versículo 1. Sin dejar a un lado el pasaje trascendental y las palabras trascendentales que escuchamos de la misma boca de Cristo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario,
cuando estaba siendo castigado por la ira del mismo padre y le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hijo, dirigiéndose a su padre. Y en el versículo 1 del capítulo 5 de Juan menciona la gloria que compartía con el Padre. Solo dele vuelta a las páginas. Capítulo 5, versículo. Y en el versículo donde dice: y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Haciendo una confusión de que ambos tienen la misma divinidad y que ambos trabajan para un solo objetivo, y es glorificarse a sí mismo. Iglesia, todo lo que Dios ha hecho es para sí mismo, para su propia gloria. Si Dios manda a su Hijo a satisfacer sus demandas, si Dios castiga a su Hijo para salvar al pueblo, es para satisfacer sus mismas demandas. Si Cristo Jesús ejecuta el plan del Padre, es para satisfacer sus demandas. Ninguno de ellos hace las cosas porque sí. Ambos están en plena comunión. Jesús se dirige a Dios como Padre y menciona la gloria que compartía con Él antes que el mundo fuese. Esto es maravilloso y nos muestra que la relación entre el Padre y el Hijo no es algo temporal, sino una relación eterna dentro de la misma deidad de Dios. Esto es glorioso. Y número 2, la distinción entre el Padre y el Hijo. Aunque ambos son Dios y comparten la misma naturaleza divina, la Escritura establece que una distinción personal entre el Padre y el Hijo los hace diferente a todas las deidades que han existido en toda la historia, en toda la faz de la tierra. Cristo Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero hay una distinción que vamos a mirar aquí. ¿Cómo lo miramos? Lo miramos de esta forma. El Padre traza el plan divino, pero este plan divino debe ser ejecutado por su Hijo, Cristo Jesús, lo cual es clave en la doctrina de la Trinidad. Dios por sí solo no puede llevar a cabo redención. Es necesario que su Hijo ejecute ese plan. Lo vamos a ver más adelante y quiero citar el versículo ahora mismo. Juan 3:16, versículo que conocemos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, ¿verdad? Ese es el plan de Él, el plan de Dios. Pero la distinción es que en ese plan debe haber alguien y que sea el Verbo y que habite entre nosotros, para que todo aquel, dice el versículo, que en Él cree. Ojo al detalle, ese cree está en un presente continuo, es decir, el que cree en Él tiene vida eterna.
Los que creyeron en Él tuvieron vida eterna. Los que creemos en Él tenemos vida eterna. Y los que van a creer tendrán vida eterna. Cree en Él en un presente continuo y tiene efectividad todo el tiempo. Todo el tiempo. Ambos son Dios. El Padre y el Hijo son coeternos y consustanciales. En la teología cristiana, el Padre y el Hijo son coeternos, lo que significa que ambos han existido desde la eternidad. Siempre han estado. Y consustancial implica que comparten la misma esencia divina. Esta misma esencia es la que asegura que no estamos hablando de dioses con D minúsculas, o con D minúscula, perdón, sino de un solo Dios en tres personas, que lo conocemos como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es eternamente generado por el Padre. Un aspecto importante de la distinción entre el Padre y el Hijo es la doctrina de la generación eterna del Hijo. Esto significa que el Hijo procede del Padre de una manera eterna, sin un principio temporal. Me encanta cómo lo expone el credo de Nicea, y afirma que Cristo es engendrado, escuche bien, engendrado, no creado, que es muy diferente. Hijo, o sea, Cristo es engendrado, no creado, lo que subraya que el Hijo no es una criatura, sino que procede del ser supremo llamado Padre, eternamente y para siempre. ¿Cuántos estamos entendiendo, iglesia? ¿Me siguen? El Hijo procede del Padre eternamente y para siempre, por lo cual es engendrado, no creado. Usted y yo somos creados. En algún tiempo, cuando sea que el principio haya sido, Él ahí nos creó. Cuando sea que el tiempo haya comenzado a correr, ahí nos creó. Cristo no. Cristo es eterno. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3, afirma que el Hijo es, escuche bien, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Es decir, si Cristo Jesús fuera creado por Dios, no sería la gloria de Dios, porque tendría un principio y Dios no tiene un principio. Ni sería el resplandor de Dios, porque sería una criatura. Mas sin embargo, Hebreos dice que Él, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Esta declaración refuerza que el Hijo refleja perfectamente la gloria del Padre y es la imagen exacta de su Padre. No hay diferencia. Es la imagen exacta de su ser. Pero sigue existiendo una distinción entre ambos en términos de relación. El Hijo es enviado por el Padre. Y los de la secta unitarista no le pueden responder esta pregunta. Cuando un unitarista se le acerque, dígale usted, mira, si tú crees que Dios se revela como hijo, porque es lo que ellos dicen, si tú crees que Dios se revela como hijo en algunas veces,
y en algunas veces se revela como Padre, y en algunas veces se revela como Espíritu Santo. ¿Quién envió a Cristo Jesús? Pregúntele. Si Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios que ha mandado a ¿quién, iglesia? Él es el mismo Dios. Y yo le decía que esta declaración subraya: el Hijo refleja perfectamente la gloria del Padre y es la imagen exacta de su Padre. Ahora podemos acordarnos y entender las palabras que Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas y al pueblo cuando les dijo: si ustedes me conocen a mí, han conocido al Padre. Refiriéndose a que ambos tienen la misma esencia en divinidad. Si ustedes me conocen a mí, ellos decían: maestro, pues entonces muéstranos al Padre. Jesús les dice: ustedes me están pidiendo, ustedes los que son los intérpretes de la ley, que dirigen al pueblo, me están diciendo que yo les muestre al Padre. En verdad les digo, si ustedes me conocen a mí, han conocido al Padre. Pero que conocen al Padre, pero no obedecen mis mandamientos y no me siguen, entonces ustedes no han conocido al Padre. Esto lo que indica una relación jerárquica dentro de la Trinidad en cuanto a la función, no en cuanto a esencia. Quiero ir lo más simple posible para que entendamos. Recordemos, la Trinidad en cuestión jerárquica, no en cuestión de esencia. En cuestión de esencia, Cristo es el Padre y el Padre es Cristo y el Espíritu Santo es Dios. Pero en cuestión de jerárquica, Dios sigue siendo el Padre, Cristo sigue siendo el Hijo y el Espíritu sigue siendo la tercera persona de la divinidad. Así está diseñado y así es como se debe presentar el mensaje, como se debe abrazar. La importancia de la distinción es muy importante en el plan redentor. La distinción entre el Padre y el Hijo no es meramente especulativa o teórica, sino que es esencial para entender el plan redentor de Dios ejecutado por Cristo Jesús y ahora reforzado por el Espíritu Santo. Me voy, dijo Jesús, después de haber cumplido su trabajo. Me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré a mi Padre, al Padre que está en lo más alto, para que Él os envíe un consolador, el Espíritu Santo, el cual va a estar con vosotros siempre. Iglesia, ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Yo voy a volver a preguntar por lo que voy a decir después. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Dijo alguien en cierta ocasión: me temo que mucha gente en las congregaciones no se darían cuenta si un día Dios decide quitar al Espíritu Santo de la tierra. Están tan envueltos en el mundo que para ellos todo es igual. Y si el Espíritu Santo no llega a estar, no se dan cuenta. Porque para ellos es normal, son parte del montón. Pero gloria a Dios, aquellos que cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye. Iglesia, y el Espíritu Santo nos redarguye que nos sentimos tan miserables, que lo único que podemos hacer es correr al pie de la cruz y pedirle perdón a Dios, a Cristo Jesús, al Dios el Padre, porque le hemos fallado. Pero no provino de nosotros, eso provino del Espíritu Santo, vino de Él, nos empujó a la cruz para que pidiéramos el perdón. Pero hay muchos que pecan y ni nada pasa.
En algunos casos, iglesia, muchos por estar envueltos en este mundo pierden la sensibilidad de la voz del pastor y comenzarán a escuchar la voz de cualquiera que les hable, porque se ha perdido la práctica de escuchar la voz del pastor. Si usted y yo dejamos de escuchar la voz de nuestro pastor, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, cualquier voz nos va a parecer familiar y le vamos a decir amén. Pero si todos los días estamos sumergidos en la palabra de Dios, conociendo quién es Dios, hablando de Cristo, amando, vamos a conocer la voz del pastor y vamos a distinguir cuando nuestro pastor nos habla y cuando un lobo quiere hablarnos. Muchos dirán, aquí está el Cristo, les dijo Jesús, pero no lo creáis. El Padre envía al Hijo para la redención. En la economía de la salvación, Dios, el Padre, tiene el rol de enviar al Hijo para cumplir la obra redentora. Dios el Padre envía, no es Cristo, es el Padre. Uno de los versículos más conocidos es este que leímos en Juan 3:16 en las Escrituras. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este envío está en un concepto jerárquico. Envió, ¿verdad? Cuando el presidente de una nación envía un ejército a otra nación, los medios de comunicación dicen, el presidente de tal país envió, ¿verdad? Bajo un concepto de poder. Si algunos quisieron ir, bueno, si otros no quisieron ir, pero están allá y tuvieron que ir, porque vino la orden ¿de dónde? De lo más alto. Bajo este concepto, Dios, que es el Padre, envió a su Hijo. Pero en este caso, Cristo Jesús no rehusó, ni vino cargado de, voy a ir. No, porque a Él le complace obedecer a su Padre. Él se deleita en obedecer a su Padre. Él se goza en obedecer a su Padre. Él lo vive, lo goza, el obedecer las ordenanzas de su Padre. Y en múltiples veces Jesús decía, es que yo no hablo de mi parte. Yo hablo lo que mi Padre me envió para que yo hablase. Este envío es clave para entender la obra redentora de Cristo y cómo el Padre y el Hijo actúan perfectamente en unidad, con roles diferentes. El Hijo es el mediador en este caso. El Hijo, como mediador entre Dios y los hombres, es quien lleva a cabo el plan del Padre. Hebreos capítulo 1 versículo 12 dice que Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, mire lo que dice el versículo, y por quien asimismo hizo el universo, hablando de la eternidad de su Hijo. Dice, lo constituyó heredero de todo, pero lo que sigue después de esa parte dice, y por quien asimismo, es decir, por su Hijo mismo hizo el universo. El Hijo es el mediador por el cual Dios cumple su propósito eterno de redención. Es decir, quien ejecuta el plan no es quien ha mandado, es quien obra. Por esa razón es, iglesia, que es muy importante entender esta parte. Es decir, cuando nosotros oramos, no decimos, Padre, gracias por morir en la cruz del Calvario. Porque el Padre no ejecutó el plan, fue Cristo Jesús, su Hijo, quien murió en la cruz del Calvario. Decimos, Cristo Jesús,
Gracias por morir en la cruz del Calvario. Padre, gracias por mandar a tu Hijo a la cruz del Calvario. Es la forma en que debemos entender al Padre, al Hijo. Espíritu Santo, gracias por siempre estar alentándome, guiándome, mostrándome lo que la palabra me muestra. Hebreos 1:2 nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es el medio por el cual, dije, Dios cumple su propósito eterno. Y número 5, esta distinción entre el Padre y el Hijo tiene implicaciones profundas en nuestra vida para una practicidad. Primero, nos lleva a una mayor comprensión o reverencia hacia el misterio de la Trinidad, porque es un misterio. Podemos comenzar a cuestionarnos, ¿cómo es posible que Dios sea 3 personas, pero que a la misma vez es una persona? Nadie lo va a llegar a explicar, ni nadie lo va a llegar a entender, nadie lo va a exponer como Dios es. Lo que sí debemos hacer es amarla, seguirla, respetarla y decirle amén a su palabra, porque esa es la verdad. ¿Cuántos creemos en la palabra de Dios como la única regla autoritativa, la única regla de autoridad en nuestras vidas? Entonces, esto es la verdad, y la verdad no tiene margen de error en este libro. No hay margen de error. Es la mente de Dios, es su palabra, y su palabra está revelada que Él es 3 personas, pero que a la vez es uno. El problema es que cuando comenzamos a tener especulaciones caemos en el problema del misticismo, ¿verdad? Y comenzamos a imaginarnos cosas, a pensar en un universo espiritual, y nos imaginamos ángeles volando, y nos imaginamos tantas cosas. No, la Biblia dice que Dios es Padre, Cristo es Hijo, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y eso lo llamamos y eso lo seguimos. Por ejemplo, al contemplar cómo el Padre y el Hijo se relacionan dentro del único ser Dios, entendemos mejor el amor divino que se manifiesta en la encarnación y la redención. Y yo quiero hacer un llamamiento a conocer mejor a Dios. Por ejemplo, muchas veces, o la mayoría de veces, los cristianos hablamos del amor divino de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos el amor divino de Dios? ¿O a qué nos referimos o cómo podemos entender que Dios es amor si no tuviera a quien amar? Su palabra nos muestra que Él es eterno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y cómo es posible que Él pudo amar si no tuviera a otra persona a su lado? Él amó a su Hijo eternamente y para siempre. Y el Espíritu Santo está con Él. Ese es el amor divino que está entre la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A eso se refiere la palabra de Dios cuando hablamos del amor divino de Dios. El amor que está en ese círculo que nadie puede entrar, que fue el peor error que Satanás quiso cometer, querer entrar como la 4ª persona de la divinidad. Y no le fue nada bien. Fue desterrado desde lo más alto y anda arrastrándose hasta el día de hoy y seguirá arrastrándose a recibir la ira de Dios, porque ese círculo es sagrado. Ese círculo pertenece solo a Dios, Hijo
y al Espíritu Santo. El amor divino de Dios. El amor divino de Dios significa que el amor que hay dentro de la Trinidad, el Padre, es decir, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo, se aman los tres, porque en sí son uno. Además, la obra del Padre al enviar al Hijo nos llama a confiar plenamente en su suficiencia de Cristo para la salvación. Como Hijo enviado, Cristo es el único camino hacia Dios. No hay dos caminos, no hay tres caminos, hay un solo camino y ese camino es Cristo Jesús. El único. Quien quiera llegar a Dios y pasar por alto la persona de Cristo, le va mal y no llegará a Dios. Quien quiera llegar al Dios santo y pasa por alto a su Hijo, no llegará nunca. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Juan 14, 6. De hecho, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ojo a la declaración, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, sin Él no tenemos ni el camino, no tenemos la verdad y por ende no tenemos. Con Él estamos en la verdad, estamos en el camino correcto y tenemos vida eterna. ¿Sabe cómo Él? Porque separado de mí nada podéis hacer. Absolutamente nada. Y Él sigue dando un ejemplo del pámpano y usted conoce, ¿verdad? El pámpano que se alimenta con la savia, la raíz. Y separados de mí nada podéis hacer. Es decir, esto nos lleva, iglesia, a tener una comprensión que así como Dios manda a su Hijo, Cristo ejecuta el plan, el Espíritu Santo queda morando con nosotros hoy. Y termino diciendo esto. Dios es el Padre y no el Hijo en la medida en que el Padre es la fuente interna y externa dentro de la Trinidad, de quien el Hijo procede eternamente. Sin embargo, ambos son igualmente Dios. Ambos. Jesús estaba cuando fue el principio de la creación. Jesús estaba cuando Dios formó el plan. Jesús está cuando Dios ejecuta el plan. Jesús y Dios contemplan todo lo que ellos han creado y están. Es más, ellos orquestan todo lo que han creado hasta el día de hoy. Lo leímos al principio que Jesús dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo todavía trabajo el día de hoy. ¿Bajo qué aspecto, iglesia? Si la redención ya fue hecha, si la redención ya fue pagada, que es lo que significa redención, redimir, comprar, ¿bajo qué aspecto el Padre y el Hijo trabajan? Sustentar lo que han comprado y lo que han hecho, en mantenernos. Es decir, Dios no solamente hizo la creación, Dios no solamente nos salvó, sino que cada segundo que pasa en nuestras vidas, ellos son nuestros sustentadores a través del Espíritu Santo. Nos siguen sustentando y nos seguirán sustentando eternamente y para siempre. Estaremos con Él. Ellos seguirán sustentándonos, iglesia. Seguirán trabajando a nuestro favor. Seguirán favoreciendo nuestras vidas.
Eso debe llenarnos de gozo, que el Dios a que adoramos no es un Dios que mandó a su Hijo, murió pero que no resucitó. El Dios que adoramos mandó a Cristo Jesús, que es el mismo Dios, murió pero que al tercer día resucitó, y no solamente resucitó, sino que ascendió para estar a la diestra del Dios Padre. Y no solamente está sentado a la diestra de Dios Padre, sino que también intercede por nosotros. Todos los días, a cada momento, a cada instante. Te lo digo de esta manera: ninguna oración que nosotros hacemos, si no es filtrada por el filtro Cristo Jesús, llega al oído de Dios. Cristo Jesús tiene que filtrar nuestras oraciones. Pastor, ¿cómo así? Dice su palabra que Él es nuestro abogado. ¿Qué es lo que hace un abogado en una corte cuando lo lleva a usted? Le dice: no hablas, yo hablo por ti, yo te defiendo. Yo digo yo digo que tú eres inocente, o si eres culpable, yo digo qué pena te toca, yo pido por ello, y el juez decide. En ese contexto, Cristo Jesús intercede por nosotros, clama por nosotros, porque Él murió por nosotros, Él pagó por nosotros. Entonces, en este contexto, la diferencia la tenemos que Dios el Padre jerárquicamente está sentado en el trono. Cristo Jesús se acerca e intercede por nosotros. Y si Cristo Jesús intercede por nosotros, el Padre quien le ha enviado será fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad, iglesia? Es usted lo glorioso, y ya estoy terminando. Y algunos yo sé que después me dicen: ya está terminando, dijo como 5 veces, pastor. Imagínese lo glorioso que es esta verdad. Da cuenta y caso que Cristo Jesús lo lleva del brazo, porque es más, usted no puede ni caminar al Padre, yo no puedo ni caminar al Padre. Él nos lleva de nuestro brazo y nos encamina a enfrentar al juez. Pero no tenemos miedo, porque no somos nosotros quienes nos dirigimos ante el juez, es Cristo Jesús. Y cuando estamos ante el juez ha sido quien ha mandado a aquel que está abogando por nosotros. Ese juez ve al abogado en nosotros, quien está haciendo una petición justa por nosotros, porque Él ha puesto su traje de justicia en nosotros y ha quitado ese traje de pecaminosidad que nosotros teníamos, y Él se lo ha imputado y lo ha llevado a la cruz del Calvario, y justamente con Él fuimos crucificados en ese traje pecaminoso. Y es por ello que el apóstol Pablo dijo: ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Él ha pagado nuestra deuda. Él ha pagado nuestra deuda, y Dios nos ha perdonado por quien hizo el pago, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios es el Padre y no el Hijo, en la medida jerárquica que Él se muestra. Entonces, también para direccionar correctamente nuestras oraciones que le damos a Dios, al Padre, ya que nos permite ver claramente el rol de cada uno de ellos. Dios envía, Cristo ejecuta. El Espíritu Santo está en nosotros. Termino diciendo esto, iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tuvo complacencia poner a Cristo para que tú y yo estemos un día con Él en el reino de los cielos. El próximo domingo vamos a estar viendo el rol de Jesucristo como mediador, y terminaremos el siguiente domingo hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo compactos en una misma esencia. ¿Cuántos nos gozamos? ¿Cuántos estamos siendo edificados con la palabra de Dios? Les invitamos, iglesia, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu Hijo que enviaste
a nacer de mujer, donde conlleva que en ese nacimiento pudiera unirnos a nosotros y pagar en esa naturaleza nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a amarte por lo glorioso que tú eres, por lo maravilloso. Que nuestras mentes, nuestro corazón puede estar enardecido por conocerte, hambriento por seguirte y por amarte, conociendo cuál es tu voluntad. Gracias te damos. Gracias te damos por el Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos dirige, quien nos guía, quien nos instruye a través de tu palabra, quien nos recuerda lo que hemos leído y lo que hemos aprendido. Gracias te damos. Amén. Y amén. Puede ponerse de pie, iglesia. Cantamos al Señor y nos despedimos.